Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar también de cuestiones sociales, de prevención. Hoy vamos a hablar con la coordinadora del proyecto, en este caso el nombre del proyecto se llama Vivir la Adolescencia sin Riesgo, y con la concejal del área. La concejal es Maite Corujo y Sandra Molina es la coordinadora del proyecto, en el que vamos a hablar de cómo se puede ayudar también a los menores, también, ¿no? Chicos en la edad de la ESO, en la edad de instituto, un poco a escapar de posibles riesgos que una ciudad como Arrecife siempre los puede tener. Sin más dilación pasamos a hablar con Sandra Molina. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a saludar a Maite y te tomamos a ti. Luego volveremos a Maite. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ya tomando ya conciencia del puesto. Tomando ¿Esto que es como ya. pasar de Bienestar Social del Cabildo a algo más pequeñito o Arrecife tiene su Arrecife tiene su trabajo? Es decir, no tiene nada que ver la gestión a nivel cabildo que la gestión a nivel ayuntamiento, porque el ayuntamiento es como la primera toma de contacto del usuario, es como los servicios más a pie de calle, por decirlo de alguna manera. El cabildo son servicios especializados, se gestionan de otra manera, están como más jerarquizados. Aquí es otro tipo de gestión. Pero bueno, igual de motivador, y yo tengo muchas ganas y venimos con ganas de coger las riendas de la situación y de ponernos a trabajar. Pues seguro, luego hablaremos de cuestiones Muy bien. del ayuntamiento. Sandra, explícanos, Vivir la Adolescencia sin Riesgo. ¿En qué consiste el proyecto? Pues este proyecto es sobre todo algo centrado en la prevención y centrado en el ocio y el tiempo libre como medio para esa prevención. Pues se trata, como el mismo nombre indica, de evitar que los adolescentes caigan en una serie de riesgos que hoy en día están en la sociedad y ayudarlos a ocupar ese tiempo que puede ser peligroso en otras cuestiones. Vale, ¿esas cuestiones qué serían? O sea, ¿son charlas, son actividades? El proyecto ha tenido dos líneas de intervención. Una comunitaria que se ha desarrollado en los centros de educación secundaria del municipio a través de unos talleres que se llamaron Recréate. Recréate. Se han desarrollado en dos sesiones. La primera de ellas estaba basada en la prevención a través de las habilidades para la vida que describe la OMS, y la segunda parte estaba centrada en dar a conocer los recursos del municipio para, a partir de ese conocimiento, que los jóvenes pudieran optar a opciones de ocio saludable, sano y saludable. Vale, luego me contarás eso de los recursos y luego también hablaremos con Maite. En cuanto a temas, esto es preventivo, me decías tú, no se actúa sobre quien ya tiene el problema, es preventivo. Pero, ¿cuáles son, qué conductas de riesgo se quieren prevenir? A ver, actualmente sigue preocupando el consumo de droga, de alcohol. Está preocupando mucho las conductas afectivos sexuales que están desvirtuadas pues, por el consumo de la pornografía, que se empieza a una edad muy temprana y que en realidad no reproducen conductas sexuales ni sanas ni reales. ¿A qué edades se están empezando a habituar? A partir de los 11, 12 años se está ya consumiendo pornografía. Y al final eso desvirtúa la imagen de una relación sexual sana. También preocupa la situación del suicidio infantil, más bien juvenil. El suicidio juvenil, estamos hablando de que es la primera causa, creo recordar, por encima de los accidentes de tráfico de muerte entre jóvenes. Claro. Y, ¿Se sabe por qué ha subido tanto? No sé si a lo mejor hombre, la influencia... la pandemia hizo mucho daño. La pandemia. La pandemia disparó esos índices. Vale, y también el tema de los TICs que llamas o de... Sí, el abuso de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, pues al final está claro que tienen muchísimos beneficios y con un uso adecuado son maravillosas, pero claro, todo en exceso pues conlleva una serie de peligros, de riesgos que son los que queremos prevenir. Claro. En este caso, y vamos a ir un poquito por aquí, nos salimos un poco del camino. No sé si eso, que los menores a lo mejor, las vidas ahora quedan más expuestas con esto, y no sé si se pueden sentir como con cierto escarnio público. No sé si que cualquier cosa que hagan se les graba. Esas cosas a mí como padre me dan muchísimo miedo. Hombre, a mí como madre también, pero es verdad que todos los jóvenes tienen redes sociales, no te hablo de una, te hablo de dos, de tres. Sí, claro. La utilizan habitualmente. El tiempo de consumo en redes sociales es grande, más del recomendado. Sí. Y el tema es que ellos no tienen la sensación de sentirse expuestos. Quizás si ellos se sintieran expuestos, el uso sería más responsable, pero en general ellos han nacido con redes sociales, con tecnologías de la información y la comunicación,
con lo cual a lo mejor no tienen esa sensación de que lo que queda en la nube queda ahí para siempre. Claro, ¿no? Y la verdad que como dices tú, hay niños que a lo mejor en la adolescencia han empezado, pero ¿cuántos los que hemos sido padres para que se callen les pones un YouTube y ya está, ya le estás metiendo desde antes que tengan uso de razón, ¿no? Y ahí debe ser una forma distinta de entender la vida. Y aparte que estamos hablando de que cuando son más pequeñitos le estás dando un objeto que es que tiene todas las características necesarias para que acapare su atención. Música, colores, movimiento, y al final es como una captación desde pequeño. A ver, que no hay que ser catastrofistas, que con un uso responsable y una supervisión paterna adecuada tampoco tenemos que aislarlos ni meterlos en burbujas, pero el tema está en eso, en un uso responsable. Hablabas antes del tema de suicidios, ahora se está intentando un poco como visibilizar que hay un problema, incluso los medios de comunicación ya empiezan a hablar un poquito más de lo que pasa, pero no sé si a veces uno piensa más en el adulto. La soledad es un problema, personas mayores que a lo mejor empiezan a dar vueltas. ¿Existe eso también en menores? ¿O la soledad ya no es tanto? A ver, yo no soy experta en el tema, ¿vale? Pero el tema está en que esto está relacionado también mucho con las TIC. Lo vemos en las noticias. Antes a lo mejor a ti te molestaba un compañero en el instituto, tú te ibas para tu casa y era tu lugar seguro. Es que ahora a través de las redes sociales te sigo haciendo bullying a través de WhatsApp, te sigo haciendo bullying a través de Instagram, y eso tiene una repercusión en la salud mental de cualquiera, la tendría, pues en un cerebro que está en transición, que se está formando y se está desarrollando, pues me imagino que el impacto es todavía peor. Sí, yo oía a una directora de un instituto hablando en la radio y decía eso, que ahora en las peleas, tú te peleabas antes en el colegio, ibas para tu casa, te enfriabas al día siguiente y dices, bueno, ya está, pero ahora la pelea sigue en las redes y al día siguiente lo vuelvas a coger, pero con más ganas, ¿sabes? O sea que un problema hay ahí. Vamos a introducir, para luego también que comente Maite, el tema de los recursos del ayuntamiento. Lo que quieres decir es que crear espacios para que haya también actividades. ¿Qué tipo de recursos, qué tipo de espacios y qué tipo de actividades? A ver, en el municipio ya hay recursos a disposición de los jóvenes, lo que pasa es que muchas veces no son conocedores de esos recursos o no saben el partido que se les puede sacar a esos recursos. Tenemos centros socioculturales, centros cívicos, instalaciones deportivas, parques públicos, tenemos una casa de la juventud, es decir, hay una biblioteca, ¿no? Tenemos una biblioteca en el centro cívico y una biblioteca insular, y se dan muchos servicios. Es que nada más que, por ejemplo, a través de la disposición de espacios, pues para reunirse, para crear ellos, realizar ellos sus propias reuniones pues o bien de amigos o de asociaciones, y ellos no lo conocen. Muchas veces desconocen que existe o desconocen el procedimiento para acceder a esos recursos. Y un poco lo que se pretende desde el proyecto es, esto es lo que hay y cómo lo puedes utilizar. Nosotros en la parte de intervención individual, ayudamos a los jóvenes a crear un itinerario personalizado de ocio y formación en el que, en base a sus intereses o a sus inquietudes, pues hacemos una labor de acompañamiento para que sean ellos los que se desenvuelvan. Por ejemplo, si quieres, pues siempre he querido aprender idiomas, pero es que no sé, no puedo pagar unas clases particulares. Bueno, tienes una escuela oficial de idiomas. ¿Cuáles son los idiomas que oferta la escuela oficial de idiomas? ¿Cuáles son los requisitos que necesitas? ¿Cómo puedes acceder? Acompañarlo y que ellos sepan luego el día de mañana resolverse. Nosotros los ponemos en contacto y los ayudamos, pero la idea es que ellos sepan lo que hay y sepan cómo pueden acceder. De qué disponen, ¿no? En este caso, el ayuntamiento, no sé si desde Bienestar Social, primero no sé si se han coordinado para que también ofrecer más, o es lo que también estaba ella diciendo, ya es una cosa que existe y lo único que hay que darle es una especie de publicidad, y no sé si va a haber más publicidad o... Bueno, este proyecto lo hemos volcado, lo hemos sacado a la sociedad como un proyecto piloto para sacar realmente las necesidades que vamos viendo en las que se pueda trabajar con la gente joven. En este caso, es verdad que hay cierto desconocimiento de que hay un montón de espacios para la juventud, pero que no saben que existen o creen que están cerrados para solo las administraciones o para actos que hagamos desde el ayuntamiento o desde cosas como más oficiales. Y no saben que están al servicio de ellos y que realmente son áreas que deberían enfocarse para ellos, como es la Casa de la Juventud. El área de la juventud debe enfocarse a los jóvenes, pero para ellos necesitamos también que ellos se acerquen. Es un poco ver qué fotografía nos daban, qué necesidades veíamos y poder sacar algo con más cuerpo, más dotado, más extenso en el tiempo,
que nos permita paliar situaciones que vamos viendo, para sobre todo tema de reconducir situaciones, reeducar en otras muchas. Nosotros, sobre todo en la gente joven, muchas veces si lo coges a tiempo, solamente es reeducar, es darle la opción de que vea otras alternativas, que hay otras realidades y que no sigan creciendo en el bucle en el que está en ese momento. Porque es un proyecto que está volcado en usuarios de servicios sociales, pero que hemos detectado que se podría abrir a la población, al resto de jóvenes de los centros donde se lleven a cabo, porque vemos que no solo es para los usuarios de servicios sociales, sino que son reclamos que hacen desde la sociedad. Claro, pero entonces, porque claro, esto es una cosa específica, pero también tú que has conocido la problemática social de toda la isla de Lanzarote, fuiste consejera del área, pero en Arrecife no sé si se detectas otras o los principales problemas sociales de la isla están en Arrecife. ¿Y cuáles son? Hombre, yo diría que en la gran mayoría del problema social está en Arrecife. Arrecife tiene una problemática importante, los barrios se han quedado como muy al margen de lo que pasa en el centro, pero bueno, ya incluso en el centro, sí, que antes no se hablaba tanto de la problemática social en el centro, ya incluso en el centro se vive y se convive con la problemática. Ocupación, ¿no? Que a mí, bueno, no me gusta hablar tanto de problema ni ser tan derrotista en esto, porque hay que hablar de oportunidades y de reconducir situaciones, porque, bueno, estamos detectando que necesitamos poner el foco aquí, pues vamos a ponerlo de una manera real, sacando gente a la calle, trabajando a pie de calle, trabajando las situaciones en concreto que nos hagan ver en qué podemos trabajar luego desde las instituciones. Yo creo que cuando tú pones a trabajadores sociales, a profesionales, a pedagogos, con ellos, trabajándolos in situ, desde los centros ya sean educativos o desde otros ámbitos, es cuando realmente puedes ir palpando y sabiendo, porque de nada me sirve a mí que yo planifique un proyecto estupendo, que suene maravilloso, si realmente no estoy dando respuesta a las necesidades reales en este caso, de la gente joven. Claro. De todas maneras, me decías antes que este proyecto tiene una duración de 6 meses, que esto sí, va a ser como una especie de toma de contacto. Sí, es que fue así. Es que yo no sé en otras áreas, porque no lo sé, pero en servicios sociales, nada que dure mínimo, es que no sé si decirte 3 años, es que es nada. Es ponerte en contacto, es ver, es palpar un poco lo que nos va diciendo, por eso son acotados en centros, porque si no ya sería inviable, no llegaríamos a ninguna conclusión. Ver un poco qué necesidades realmente están para poder sacar algo con fundamento, que realmente dé respuesta, no planificar por planificar, no hacer por hacer. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos un problema grande de adicción, tenemos un problema grande con el mal uso de las tecnologías, tenemos un problema grandísimo con el número de enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes, de embarazos no deseados, se ha desvirtuado todo el tema sexual entre los jóvenes. Pues si tenemos, ya nos están diciendo que están todas esas condiciones que ya las conocemos y sabíamos desde mi otra experiencia que estaba pasando, pues tenemos que actuar, y tenemos que actuar involucrando a otros entes y a otras corporaciones, porque solas desde bienestar social ya te digo que es inviable. Tenemos que utilizar a los centros educativos, tenemos que utilizar a los centros de salud y tenemos que hacer partícipes a las familias. El estar aquí, poder contarle a todos los vecinos lo que realmente está pasando en la calle es un poco también para que las familias sean conocedoras de la realidad que hay en la calle con sus hijos, porque es imposible que nosotros solos podamos reconducir la situación que están pasando los jóvenes. Es un trabajo que se tiene que hacer también desde los hogares, pero para ellos tienen que saber que los datos no es que queramos ser alarmistas, pero tenemos que serlo en cierta medida porque empiezan a hacerlo. Ya. Entonces algo estamos haciendo mal. Decías las familias, también no sé si ahora hay un perfil difícil de describir una familia. Antes era el concepto de la familia y todo el mundo se ponía a ver el 1, 2, 3 los viernes y todas esas cosas, pero hoy en día ya, no sé si eso complica un poco también las cuestiones sociales y a lo mejor ese tipo de, cuando se llama familias desestructuradas, de padres, de madres, no sé si... Claro, en realidades hay 1000. Como personas, realidades. Ahí pues ahora se da mucho pues que son niños que son hijos de un progenitor y la otra parte tiene otros niños, son familias que cada vez es más difícil porque es mezcla de culturas, de maneras de ver según qué realidades, pero son realidades. Entonces
De nada nos sirve decir que es un problema, porque no es un problema, es una realidad. Por lo tanto, tendremos que aprender a trabajar con la realidad que tenemos. Y por eso tenemos que aprender a planificar con esas nuevas realidades y dotar de métodos, de herramientas para trabajar con ellos. Cuando hay dos culturas, cuando los progenitores son de culturas distintas, esos niños que tienen que convivir, hermanos que no son hermanos, pero que ahora lo van a hacer, tienen que convivir en realidades totalmente diferentes. Entonces hay que trabajar, por eso yo creo tanto en los educadores a pie de calle, porque no hay nada como estar in situ con la gente en los barrios, que tú en un bloque sepas quién vive aquí, quién vive allí, quién tiene esta peculiaridad y quién tiene esta otra. Porque ya te digo que realidades hay como personas en el municipio y es imposible poder llegar a todos si nosotros no nos involucramos como sociedad. Vale, vamos a hablar en este caso con Sandra, que no se nos quede aquí dormida. Hablabas del taller Recréate. Explica un poco lo que es y también, como decía también Maite, igual es poco tiempo. No sé si que se requerirá también un poco más de continuidad en el tiempo, un poco las dos cosas. Cuando hemos ido a los centros, lo que nos han trasladado desde los educadores o los vicedirectores o la persona de contacto, siempre ha sido que el proyecto debería de haber empezado antes, al inicio del curso, pues por las dinámicas que se utilizan, que son muy favorecedoras de la cohesión grupal y de conocerse los alumnos entre ellos, y que tenga más duración en el tiempo. ¿Por qué? Pues por lo que dice Maite, porque cuando tú estás conociendo a los usuarios de tu proyecto, tú te vas, o si esos chicos que han trabajado con nosotros en el taller quieren algo de nuestro proyecto, dentro de 6 meses no vamos a estar. Entonces, sí que requiere una continuidad, que es un poco lo que decía Maite, para ofrecer también una confianza, una garantía de que lo que he venido a contarte hoy lo va a tener a tu disposición mañana. Yo voy a estar aquí o otra persona del equipo va a estar y te va a poder ayudar. Como te decía, se basaba en habilidades para la vida. Se han hecho actividades pues, de autoconocimiento, pensamiento creativo, pensamiento crítico, un poco fomentar las habilidades que no son otra cosa que herramientas para afrontar el día a día de la manera más adecuada posible, que no es solamente para los adolescentes, que es que nos vienen bien a todos. Y luego el tema de dar a conocer los recursos del municipio, se hacía una actividad muy divertida, que era, no sé si el Trivial, es de nuestra época. Sí. Pues nosotros tuneamos nuestro propio Trivial, y era muy divertido porque le dábamos mucha información a través de una actividad que era muy lúdica, le estaba ofreciendo una alternativa de ocio como un juego de mesa que se lo pasaban súper bien y cuando sonaba el timbre ninguno se quería ir, y está dando mucha información sin que ellos sean a lo mejor conscientes de que está allí echándole el rollo, por decirlo de alguna manera. Y esas han sido las dos sesiones en las que ha consistido el proyecto, pero da para mucho más. La intervención en los centros da para mucho más y, por supuesto, la intervención individual da para mucho más. Vale, vamos a hablar con Maite porque estamos ya en recta final. También quería hablar de otra área que tienes, inmigración, que me decías, ¿hasta qué punto tienes competencias? Me decías, tampoco, no depende tanto de Arrecife. ¿Qué es lo que le corresponde a Arrecife? Bueno, nosotros actualmente, el área de inmigración, lo que estamos haciendo es volcarnos en la integración de la persona que acuda. Es verdad que tiene una parte bastante definida para los usuarios de servicios sociales y otra parte que no. Ayudamos a la tramitación de toda la documentación cuando es necesario. Le hacemos un seguimiento a situaciones que se puedan dar de vulnerabilidad, como el tema de la vivienda. Y hacemos actividades como, por ejemplo, puede ser el español para extranjeros, para intentar introducirlos en la sociedad. Mi intención es ampliar esos proyectos de manera que tú puedas dar a conocer realmente el lugar al que vienes a vivir, porque tú necesitas que coexione una sociedad con la otra. No puede ser que no puede ser de otra manera, es que si no, no vamos a fluir como sociedad. Entonces, integrar a todas estas personas tiene que ser una actividad un poco más, pues eso, más larga en el tiempo, con proyectos que realmente den respuestas a las necesidades, porque por sacar proyectos por sacar, no, me niego en esta ocasión. Quiero ser más realista, mucho más pragmática y dar respuesta a las necesidades que vayamos viendo. Y una necesidad es la integración en la sociedad. Está bien porque el idioma es primordial, pero después, ¿qué?
cómo realmente integras a esa persona. Entonces esa persona tiene que conocer las costumbres y el lugar al que viene a vivir. Y en eso estamos. Es verdad que he tenido 2 reuniones con ese departamento, llevo apenas 2 semanas, pero mi intención es volcarme en esa integración, en ir un pasito más allá, en hacer actividades y en proyectar para que esa integración sea más efectiva. Vale. El tema de los menores no acompañados, ¿no? Porque claro, cada vez que viene una embarcación, una patera, pues muchos son repatriados, enviados, pero los menores se van quedando. Y luego creamos nosotros ese problema de cuando son menores, los tutelamos un poco, pero después los dejamos, vamos a decir, tirados, por decirlo de una manera. No sé si en ese momento ahora cómo está funcionando en la medida que tú puedas saber. O lo que me refiero a que si se estaban haciendo algo con esos chicos o... A ver, esto es una competencia de Gobierno de Canarias y por ende del Cabildo de Lanzarote, pero bueno, ya digo, nosotros somos administración y colaboramos en la medida en la que podamos. La problemática del menor no acompañado, que ya me tocó vivirla en primera persona y que el compañero Marci podrá dar más datos de actualmente cómo se encuentra, ya no solo es la problemática de tener que acoger al menor, porque nosotros los canarios siempre hemos sido solidarios y acogentes, y aparte ya no es un tema de ser solidario o no, que la ley te dice que tú tienes que acoger a ese menor que está en desamparo. El menor está en desamparo porque viene solo. Son menores no acompañados. La gente dice, ¿por qué no? ¿Dónde le devuelves? ¿Dónde? Solo tienes que pensar en un hijo tuyo. Viene el niño solo, no tenemos datos de familia, no hay ¿a dónde lo devuelves? ¿A quién? No hay. Entonces quedan como en esa situación. Y el Cabildo se hace cargo de ese menor hasta que tiene 18 años, si no puede reubicarlo. El problema del menor cuando ya queda aquí en la isla es que tienes que normalizarle un poco su vida. Es decir, tiene que estar escolarizado, tiene que tener una tarjeta sanitaria y tienes que intentar regularizarle la situación en la medida en la que pueda. Cuando el menor llega a los 18 años, que es realmente la problemática que a la gente ahora le está afectando porque es la problemática que vemos en la calle, es que cuando ese menor llega a los 18 años, que ya es mayor de edad, queda en una situación un poco irregular legalmente, por decirlo. Porque algunos consiguen regularizar su situación, porque ya llevan un tiempo en la isla, están empadronados, consiguen un trabajo, o están estudiando, consiguen estar estables, pero no es la realidad. La gran mayoría no consigue que se den estas circunstancias, por lo tanto quedan en una situación como en el limbo. Un limbo. Y ellos tienen que seguir buscándose la vida. Aunque tengan alguna ayuda desde la administración, tendrán que buscar un lugar donde vivir. Pero no hay control sobre ellos, ¿no? No hay. Entonces es esa situación la que está creando un cuello de botella porque es difícil luego de atajar. Por eso son las casas ocupas y por eso estamos viviendo situaciones que se están viviendo. Es difícil y lleva la implicación de otras administraciones. Está la delegación del gobierno, la Policía Nacional, el gobierno de Canarias y el gobierno nacional. Es decir, esto no es algo que pueda solucionar ni el ayuntamiento ni el cabildo. Necesita de la implicación de otras administraciones. La inmigración no se soluciona desde aquí. Tú desde aquí lo que tienes que hacer es alzar la voz y pedir que vengan a implicarse, porque esto no lo podemos solucionar nosotros. Esto si España no viene y se mete y nos ayuda, difícilmente tiene solución. El reparto tiene que ser un acuerdo. Nosotros en el 18 se firmó un acuerdo a nivel gobierno de Canarias en el que se acordó el reparto de los menores no acompañados por el resto de islas, claro, recibieran o no. Y yo no sé qué se hizo con ese acuerdo, pero a día de hoy no debe estar vigente, pero allí recibían El Hierro, La Palma, La Gomera, todos los que tuvieran dependencias que pudieran acoger a menores iban a recibir, porque no era un problema de Lanzarote, no era un problema de Canarias, era un problema de Canarias en su conjunto. Y por ende tenía que venir a implicarse el gobierno de España y por lo tanto el gobierno europeo. No tiene, es decir, esa es la ruta. Nosotros aquí, por mucho que podamos hacer, solo podemos alzar la voz y pedir los recursos, porque no estamos preparados. Incluso lo justo sería que se repartiera, y no solo en Canarias, sino por... Claro, la gente dice, no, lo reparten en otros municipios, pero es que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Esa no es la solución. El albergue de la Santa no se recuperará hasta que esto no esté regulado de alguna manera, y no lo vamos a poder regularizar nosotros.
tienen que venir otras administraciones a implicarse. Por eso no se entiende que venga un presidente del gobierno de España y no se acerque a ver cómo está esta situación, porque es problemática de ellos, no de Canarias. Canarias los está recibiendo, pero no es problema de Canarias, no nos puedes dejar a la Europa, deriva. o sea, somos la puerta de Es que te digo que eso no se soluciona desde aquí, pero es que no se soluciona ni desde aquí ni desde el Cabildo, es que se tienen que implicar otras administraciones, que es lo difícil, por eso es tan complicado darle una respuesta. Maite, nos hemos ido muchísimo de tiempo, Ay, ya te aproveché para tal, bueno, tú has hablado más del proyecto, en este caso querías también saber una serie de cuestiones, pero bueno, más o menos ha quedado claro. De todas maneras, algún día ya hablaremos ya más cuestiones de tu área y estaremos pendientes también del proyecto, en este caso tuyo, Sandra. Sandra, ha sido un placer, Maite, un placer, muchas gracias. Bueno, ya han escuchado en este caso a la concejal y a la directora del proyecto. Vivir la adolescencia sin riesgo es el motivo un poco de la entrevista, pues para también que los jóvenes sepan pues que hay recursos para ellos, que también se pueden hacer cosas para bueno, evitar esos males que existen también. Las sociedades tienen esos pequeños defectos y también los menores muchas veces son más vulnerables. Estaba hablando Sandra de las nuevas tecnologías y demás que también suman más complicación, pero bueno, si se les echa una mano seguro que saben hacerlo mejor. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.